¿Qué onda, Santos? Bienvenidos a su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Recuerden que en este podcast siempre tratamos de hablar de diversos temas con diversos invitados para aprender distintas perspectivas, puntos de opinión, ver distintas profesiones, oficios, trabajos en general, para así tener un panorama más grande de los temas que pasan en el mundo y pues en nuestro día a día. Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre deporte, sobre atletismo, sobre la educación física, sobre la cultura del deporte como tal. Y el día de hoy nos está acompañando nada más y nada menos que el profesor Luis Enrique Guzmán Jácome. Él es licenciado en educación física. Y pues, ¿cómo está, profe? Hola, muy buenos Un días. saludo. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, profe, por aceptar la verdad de estar aquí. Y pues como le comento, quiero tratar esta serie de temas, irlos desarrollando y pues para empezar quisiera saber usted dónde estudió. Bueno, yo tuve la oportunidad de irme a la ciudad y puerto de Veracruz a estudiar Sí, y después concluir en una normal ok. en Tamaulipas. De ahí soy graduado finalmente. Y posteriormente también hice los cursos que anteriormente se hacían por parte de la Federación Mexicana de Atletismo. Ah, ok. Ahí hago una especialidad en atletismo, donde posteriormente pues me sigo actualizando, que fueron los famosos cursos de certificación que hacía Ajá. la Comisión Nacional del Deporte y bueno, he tratado de irme actualizando un poco. En Ok. realidad el mundo deportivo cambió muchísimo, pero aquí estamos. ¿Y usted dónde ha trabajado como tal? Bueno, yo inicié trabajando aquí en 1995 Ok, como coordinador de educación física de lo que era, bueno, lo que es el subsistema de telesecundarias, ok. donde en realidad tuve la fortuna de conocer a muy buenos muchachos y empezar en esto de trabajar fuertemente sobre el atletismo aquí en mi municipio. Ok. Bueno, posteriormente emigro a un nivel de primarias en el año Ajá. 2000, llego a la comunidad de María de la Torre, a la escuela Ignacio Zaragoza, estuve hasta el 2004. Posteriormente vine aquí a la cabecera municipal, trabajé en la escuela Cuauhtémoc, luego en la Elvira Valentina Ochoa y posteriormente fui comisionado como auxiliar técnico de la Oficina de Educación Física de la que era el sector 8 de escuelas primarias. Ok. Y bueno, auxiliaba en ese momento a llevar a cabo los programas y planes que se pedía para que nosotros trabajáramos en la materia en las escuelas primarias federales. Ujú. Actualmente pues nuevamente, me reasignan otra vez a las escuelas primarias y es donde actualmente laboro, que son en la escuela Vicente Guerrero, que está en la colonia Guadalupe Victoria, y en Elvira Valentina, pero ahora del turno vespertino, que está allá en Hernández Ochoa, en la colonia Hernández Ochoa, la colonia Ejidal. Ok. Ahí estoy actualmente laborando como docente de educación física. Ahorita todo en línea, Sí, sí, claro, por lo todos estamos, mismo. por lo mismo, ahorita con lo de la pandemia, todos estamos trabajando en este caso vía online, ¿no? Sí, ¿qué tan complicado ha sido ese aspecto de las clases en línea? Le comentaba antes de iniciar que no es lo mismo una clase de teoría, es una materia de historia, de matemáticas, que claramente siempre va a hacer falta la presencia de un profesor, pero al final se puede dar en la teoría. En cambio, la educación física, pues se ven los problemas de reducción de espacio y pues en pandemia también la cuestión del internet de muchos estudiantes. Claro, ¿no? Sobre todo, bueno, en el lugar de trabajo, que a pesar de que son dos colonias, Ajá, los contextos son totalmente diferentes. En algunos tengo la oportunidad de trabajar por vía plataforma con ellos, ajá. en el otro solamente por vía mensajes o mandándoles actividades. Sé que de alguna manera los niños se andan moviendo, pero pues también depende mucho del espacio que tengan para poder trabajar o hacer una clase en línea. Adapta uno las clases para que pues, se trabaje con determinado material que todos puedan tener o que sea Sí, claro. compatible para laboral, ¿no? Pero sí ha sido muy difícil, la verdad. O sea, hay que reconocer esta parte que la educación física es movimiento y si no se mueven, Sí. pues también pierde esa esencia del carácter de la materia. Sí, claro, no es completamente teoría. Así es. Y y ahorita con los planes que se tiene
regreso a clases, ¿usted está de acuerdo o si Mira, o moderado o cómo lo ve usted en ese eh, aspecto? creo que entiendo ambas posturas, ¿no? O sea, Ajá, obviamente la pandemia es latente, la enfermedad es latente, aún y estés vacunado te puedes volver a contagiar, si sí, aunque ya claro, hayas estado contagiado te puede volver a dar por el tipo de variantes, ¿no? sí, Sé que es necesario tratar de regresar a las actividades normales, también lo sé, obviamente de eso también habla de lo económico, ¿no? sí, Si no fuera por eso definitivamente. no nos moveríamos, todos estuviéramos Encerrados, exactamente, sí, pero, o sea, yo entiendo, me tengo que adaptar, pero uno como trabajador, pues en este caso la secretaría dice que hay que regresar, yo no me puedo poner, al final de cuentas sí, soy un claro. empleado de la secretaría. Tengo que de tener cuidado, sí es cierto, o sea, todos debemos de tener cuidado en que, pues tratar de no enfermarnos, evitar algunas cosas, ¿no? Nosotros igual estamos haciendo un protocolo para poder dar nuestras clases de la mejor manera y sobre todo cuidando la integridad de los niños, ¿no? Y también de nosotros mismos, porque en este caso la enfermedad es para ambos. Sí, definitivamente. Y pues ahí estamos, ¿no? Ya hicimos un protocolo tratando de que al regresar pueda uno volver a dar clases, tratando de tener la mayor confiabilidad y seguridad en uno mismo y sobre todo de los alumnos, ¿no? Que es parte importante de esto. Sí, para ir retomando poco a poco las actividades como tal. Eso mismo también comienza a mover la economía, un regreso a clases, pero pues es una serie de opiniones en si es positivo o es negativo Claro, para todos en general. sí, pero te lo voy a repetir, nosotros como trabajadores en este caso no nos Sí, podemos acatan oponer. órdenes, claro. Exactamente, o sea, entenderé la postura del padre de familia que diga yo no lo mando, no hay ningún problema, tendremos que ver Claro. la manera en seguir trabajando con ellos aunque sea en casa, ¿no? Sí. Pero en el caso de nosotros no nos podemos oponer. Sí, definitivamente. Y pues sí ha causado pues en cuestión de la educación física, que es como tal esa cultura del deporte que fomentan sobre los adolescentes, sobre los niños, pues incluso se puede ver perdida ahorita en estos tiempos de pandemia por lo mismo de que se les ve limitado realizar actividades al aire libre o con compañeros, todo esto y definitivamente eso trunca su movimiento, el realizar actividades y no sé si esto se vea respaldado en, por ejemplo, en sobrepeso en niños, en cuestiones así, porque al final el movimiento esencial, la actividad, estrés también, me imagino, podría afectar un poquito en términos de estrés, pero todas estas problemáticas no se van a empezar a notar ahorita, ya va a ser más adelante en años posteriores donde se vea quizás los efectos secundarios de esta pandemia por Pero cuestiones yo en creo que niños. ya los tenemos y recordamos, somos uno de los líderes mundiales en obesidad infantil. Entonces Sí, imagínate tenerlos todavía cautivos, pues les damos más armas para que sean sí, sí, sedentarios. Una de las problemáticas es de que hoy en día la gente ya no se quiere mover, o sea, todo lo hacemos vía automóvil, es una facilidad de pedir las cosas, también ya no nos desplazamos. Y esa es una gran problemática que hizo que también los hábitos se perdieran del caminar, del claro, sentirme activo o estar activo sobre todo, lo hayamos perdido y lo hemos heredado en las nuevas generaciones, ¿no? sí, O sea, claro, esas son de las cosas que difícilmente vamos a quitar llegando. Tenemos que trabajar y volver a meter esfuerzos porque la persona, el niño, el joven, sienta esa necesidad y sobre todo ese gusto de moverse, de practicar una actividad sí. física, cual sea, ¿no? Cual sea. Entonces, es vital que el niño también se empiece a mover un poquito más. Y aunado a esto, que es separado de lo que usted hace, pero es algo seguido, es la alimentación también, No, claro, definitivamente, definitivamente. que existe. Eso es obvio, ¿no? De nada sirve que seas activo si tu alimentación es Sí, precaria o claro. mala, ¿no? Entonces, Sí, ya sea por obesidad o ya sea también por desnutrición. sí, O sea, en ambos ambos casos se casos. puede dar, ¿no? Sí, Pero es muy importante que un niño, o sobre todo el adulto, sepa qué darle al niño o qué habituarlo a comer, ¿no? claro. Y bueno, cambiando un poquito de tema, porque también quiero abarcar, como lo dije al principio, una serie de temas. También me llama mucho la atención la cuestión de el entrenamiento de atletismo, pero quisiera por comenzar
que nos explicara cuál es el proceso como tal de un atleta para llegar a ser profesional en México. ¿A qué edad? ¿Hay una edad específica para comenzar? ¿Se recomienda dentro de cierto rango de edades? ¿Y cuál es ese proceso para ser un atleta profesional aquí en México? Hablemos de carrera, por ejemplo, en velocidad o de salto, cuestiones así. Bueno, realmente es muy difícil por el sentido de que, a diferencia, por ejemplo, del fútbol, Uh-huh. que a un futbolista lo pueden descubrir jugando en un campo llanero, a un velocista no es tan fácil. Lo puedes ver corriendo en un partido de fútbol y lo puedes invitar a entrenar, pero ese proceso de enseñarle las cuestiones técnicas y todo, a lo mejor no le llama la atención y dice, ¿yo qué hago aquí? Sí. O sea, los velocistas que están, y ahorita acabamos de ver en el Mundial Sub-20 al famoso Flash de Cuautla, Luis Avilés, que gana la medalla de plata en los 400 metros planos, uh-huh. Son atletas que han llevado un seguimiento, o sea, independientemente de que los hayan descubierto tal vez de alguna manera, podría decir que inverosímil inclusive. Yo recuerdo que un compañero platicaba cómo descubrió a Juan Alanís, que fue es un chico de Coatzacoalcos, que es el actual campeón de los 100 y 200 metros planos por México, que lo descubrió en un campo de fútbol, o sea, lo vio jugar, lo vio correr y de ahí lo invitó y afortunadamente se quedó. Y aceptó, ajá. Exactamente. Y le gustó. Él, después de que seguir entrenando, se fue becado a la Autónoma de Nuevo León y ahí sigue, creo que está haciendo una maestría actualmente. Pero bueno, ese es el proceso, el largo proceso que tiene un muchacho que le gusta el atletismo y entrena para ser atleta. Y a veces, a mí en lo personal sí me molesta cuando dicen, es que luego nada más van a pasear. No, si supieran los esfuerzos que hacen, sobre todo, les vuelvo a repetir, no hay competencias. O sea, a nivel nacional. A nivel nacional e internacional, o sea, un atleta necesita fogueos, ir viendo cómo va. Porque cuando nosotros hacemos chequeos o parámetros, pues los hacemos con lo que tenemos o en donde estamos. Imagínate un velocista de 100 metros, pues solamente compite con él con reloj. Pero sí, ¿cómo saber si le alcanza para dar otra marca? Cuando va a una competencia, pues se tiene que adaptar a las cuestiones climáticas, altura, lugar de donde está, el poder viajar, el dormir fuera de casa, o sea, situaciones externas que tiene que adaptar en el carácter biológico. Uh-huh. Y aparte competir, saber que tienes que derrotar a 2 o 3, o ya no a ti mismo, o sea. Sí, el sentimiento de saber que ya estás ahí, claro, de competitividad. Sí, exactamente, claro. Entonces la presión. Ese tipo de fogueos es lo que al final de cuentas nos falta mucho a nosotros. Y te voy a poner un claro ejemplo de lo que pasa aquí con los chicos de nosotros. Entrenamos, llega enero, competimos, pero si ya no clasificas a la siguiente etapa, ya no hay dónde competir. Ajá, ya. Y cuando regresan a entrenar, dice, bueno, ¿yo qué hago? Estos van a competir, yo ya no compito, mejor me espero. Claro. Y ya no sabes si regresó. O sea, ahí lo perdiste y a lo mejor tenía el talento adecuado, pero pues... Le hacía falta más práctica, quizás. La palabra entrenamiento dice que es un proceso sistemático y metodológico. O sea, no es de que llegué y ya lo hice campeón, no, o sea... Años. Tarda un poquito más en ir haciendo ese proceso para llegar a esos grandes lugares, ¿no? Entonces, es de mucha paciencia, es de mucho esfuerzo, es de mucho sacrificio, de mucha dedicación. Y a veces nos vemos, estamos entrenando con un niño, una niña, y pues bueno, los ánimos deben de ser siempre echarle para adelante y transmitirle a ese niño o niña que estaremos con ellos hasta donde llegue. O sea, esa es la parte muy difícil y te lo vuelvo a repetir. Al atleta aquí en el país le hace falta competencias. Y lo que dijo al principio es más un aspecto de descubrirlo más que en México, más que ellos lleguen, o sea, sí. Es de buscarlos uno como entrenador, pues. Mira, yo te voy a platicar, yo cuando empecé a trabajar, y por eso es de que me dediqué al atletismo, llego y en aquel momento, como éramos coordinadores, nos tocaba realizar los eventos deportivos. Te digo, en este caso yo estaba en el nivel de telesecundarias, en la zona 3 de telesecundarias.
tenía escuelas de Martínez de la Torre y del municipio de Tlapacoya. Entonces, en esos eventos, ahí descubrí a un chico, saltaba muy bien. Posteriormente se forma la primera Olimpiada Juvenil en el año de 1996. Nosotros participamos y en ese proceso nos lleva a la fase estatal. Ajá. Quedamos en segundo lugar. En aquel momento solamente clasificaba un ganador por prueba de cada estado. Porque se iba directamente al nacional. Después... O sea, 32 al así nacional. Es, sí. Posteriormente, bueno, cuando yo llego, ese muchacho iba en segundo grado. Llegamos perdón, iba en tercer grado. Entonces, lo que hice fue invitarlo a que siguiera entrenando con nosotros, aun cuando ya no estaba dentro de nuestro nivel. Porque estaba todavía en esa misma categoría. Ajá. Entonces, al siguiente año logramos ir hasta el nacional. Y de hecho fue séptimo lugar nacional. O sea, esas son de las partes, les digo, lo que cuesta hacer un proceso. Porque imagínate qué hubiera pasado si ese muchacho ya no regresa. Hubiera seguido tal vez jugando otra cosa o a lo mejor nada, no lo sé, ¿no? Sí, claro. Pero entonces pudimos convencerlo de que siguiéramos, y de hecho entrenaba con él y otro muchacho y 2 niñas. O sea, éramos 4 en total. Pero así le seguimos, ¿no? Y afortunadamente, pues ya después fue a la siguiente, digamos, tuvo la fortuna de ser seleccionado estatal después 2 veces más. Posteriormente se va al IPN, donde se gradúa de ingeniero petrolero, pero le queda la satisfacción de que deportivamente fue reconocido, porque cuando llega al IPN le hacen las pruebas y él llega a ser el saltador número 1 del Politécnico Nacional. Politécnico, Entonces, son de las cosas bonitas que se van dando, ¿no? Independientemente que a veces uno va por los logros, pero pues las medallas que no se ven son esas. Sí, pues sí. O sea, todas las horas de entrenamiento. Y esta es una cuestión que quiero tocar también. Por ejemplo, un atleta profesional que ya sabe, no sé, ya sea de carrera de velocidad, que ya sabe o que está clasificando para una competencia de, no sé, ya sea Juegos Olímpicos o un Mundial, ¿cuánto tiempo antes debe comenzar su preparación específica como tal para eso? Bueno, mira, para los Juegos Olímpicos, tú empiezas terminando, por ejemplo, los que terminaron ahorita los Juegos Olímpicos de Tokio, que obviamente por la situación de la pandemia se pospuso un año posterior, o sea, quedan 3 años. Hacen, en este caso, la transición se le llama, o sea, me recupero un poco y a las 3 semanas o a las 4 semanas vuelvo a empezar mi proceso de entrenar, partiendo de menos a más, para que más o menos en el verano yo llegue ya en mi mejor nivel óptimo alcanzable en esa temporada, porque planea uno por temporada. Y el proceso es de 4 años. ¿Por qué? Sí, haces una planificación por 4 años. Exactamente, o sea, te estoy hablando de los que van a Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, porque en esos lapsos están esos juegos. Lo primero es clasificar a los Juegos Centroamericanos, ir tomando un buen nivel, buscando una buena marca, porque posteriormente hay que tener otra mejor marca, para que cuando llegue la cúspide de los Juegos Olímpicos, estemos en nuestra mejor versión. Y también hay mundiales dentro de eso. Claro, están los mundiales, exactamente, cada año hay mundiales, en este caso del atletismo hay mundiales de atletismo, ahorita les digo, están los sub-20, donde ya tenemos 2 medallas y ya hay, digamos, 2 prospectos que se deberían de cuidar de aquí a París. Que va a ser difícil, sí, cierto, pero algo que en realidad habría que destacar es de que sí hay muchos jóvenes que vienen ahí, por ejemplo, Alegna González, que fue 4º lugar, es una marchista joven. O sea, ella había sido campeona mundial de los 10,000 metros. Ahorita Sofía Ramos también gana medalla de oro y entrenan con el mismo entrenador. O sea, estas 2 chicas van a tener un gran proceso porque aparte son del mismo equipo. Y esperemos que para París, o sea, ellas puedan tener un fogueo muy bueno que les permita pelear por medallas. Sí. Y
parte de eso, por ejemplo, para un atleta mexicano, ¿qué tan complicado es llegar internacionalmente? Pues digamos, tienes el pase y todo, pero después comienza el problema de tener los recursos varias veces para poder ir a competir. Y es donde se ha visto truncado esa situación de pocos apoyos quizás por parte de, ahí ya es como tal el que respalda la CONADE o qué instituto Mira, es. es que ¿Cómo funciona ahí? aquí hay un gran problema y bueno, ese es mi punto de vista. No hay que ser magos. Muchos dicen es que faltan apoyos. Posiblemente sí, pero el gran problema aquí es que la CONADE, que es quien rige las políticas deportivas en el país, Ajá. no tiene el control totalmente de esto, ¿eh? Mira, Okay. porque antes de ellos están las federaciones. Ajá, En sí. este caso, los recursos que destina la CONADE a las federaciones, que obviamente tienen que ser auditables, porque es dinero público, Sí, claro. ellos también se escudan en que son asociaciones. Okay. Hay un problema legal, por ejemplo, en el caso de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, que ahora sí se llama, de que tiene una demanda a su dirigente, pero no lo han podido destituir porque lo avala la Federación Internacional. Ah, ok. O sea, está la famosa Carta Olímpica, entonces Sí, sí, sí. no se puede meter en eso. Y un claro ejemplo más propio, ¿qué pasó en el ciclismo? Con una persona que había dado la marca, le dicen, no vas tú porque vamos a hacer un selectivo, aunque Ah, ya ok. había dado, ella era la ganadora, bueno, la subcampeona mundial que había dado la marca, dicen, vamos a hacer un test, ella no gana el test, no vas, resulta que después a quien mandaron no podían ser selectivas para competir en esas, porque no habían hecho todo el proceso de competición. Ah, ok. Y al último ni fue y nos quedamos eso. Pero ese proceso lo hizo la Federación Mexicana de Ciclismo. O sea, no lo hizo la CONADE. Sí, sí, Y no sí. estoy defendiendo a la CONADE. O sea, No, no, es algo que simplemente que sucede. hay complicaciones Problemas en este país burocráticos. que no se entienden y obviamente hay que echar la culpa a alguien. En este caso, o sea, te vuelvo a repetir, la CONADE hay cosas que reclamarle, claro que sí, pero en este caso específico te lo puedo decir así. O En sea, situaciones así las son las federaciones federaciones. y el Comité Olímpico es otro. El Comité Olímpico es el que los avala a ellos y viene un problema. Entonces, hay un problema de dirigencias que al final de cuentas el más afectado es el atleta. Porque si de por sí no recibe apoyos, se queda en un bloqueo. Sí. Mira, anteriormente las Olimpiadas nacionales decían, los primeros lugares se clasifican a campeonatos centroamericanos. Ajá. ¿Qué hizo las federaciones? Se pusieron de acuerdo y dijeron, no, ahora haz tu evento y yo hago el mío aparte donde yo les tengo que dar la certificación para ir al lugar. Entonces, al haber dualidad, tú dices, bueno, compito en los eventos nacionales de la CONADE, ok, soy el mejor, Ajá. pero ahora tengo que pasar al chequeo que me vaya a hacer mi federación para ver si yo puedo ir. O sea, en pocas palabras, lo que competiste antes no te servía de nada. Pues para ir a representar nuestro país, para ir a representar, no, claro. Ajá. no, somos los mejores, sí, pero como no tenemos el aval de las federaciones, claro, no podemos ir. Y anteriormente no era el problema ese. O sea, inclusive hasta los mismos cursos. Yo recuerdo que nosotros nos dijeron, a ver, a partir de tal fecha se abre el CICEP, que era el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos. El que no lo haga, no entra para dirigir. Ah, okay. Y bueno, pero eran cursos buenos y económicos, hablando. Okay. Entonces las federaciones dijeron, ¿sabes qué? No. Tú así quieres el tuyo, pero para que vayan a un evento mío tienen que hacer el que yo haga. Y los cursos son de 3,000 a 5,000 pesos. Y con todo respeto, la verdad, luego tú los ves y no, o sea, en la parte teórica no tienen nada, o sea, de sustentos. Pero ¿qué pasó? Pues haber dicho, pues el negocio ya no lo tengo yo, pues ahora yo también te quito el balón y lo agarro. Y ese es uno de los grandes, o sea, el deporte en México es uno de los grandes problemas, las partes directivas. Toda la cuestión política, pues que existe dentro de eso, trunca eso, ¿cómo se llama? La competitividad deportiva y el rendimiento de un atleta, lo complica. Exactamente. Sí, claro. O sea, es algo lamentable, que no debería pasar, pero pasa. Y a veces, te digo, yo entiendo, ¿no? Cuando decimos, oye, es que no tenemos tantos lugares, sí, o sea, nos gustaría estar... Pero si ustedes vieran la historia de los mismos muchachos, o sea,
Es plausible todo lo que han hecho por Para esfuerzos llegar propios. ahí a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Exactamente, Sí, o sea, es algo que hay que valorar mucho, sobre todo aquel que de alguna manera los vas conociendo. Yo conozco a Crisanto, o sea, los que conocen a Crisantos Grajales, no hombre, ese muchacho ha hecho unos esfuerzos para sí. poder estar ahí. Y cada vez que te encuentras a Crisantos, lo saludas y lo ves como la persona tan sencilla que es, ¿no? Sí, claro. Y es o sea, y cada Juegos Olímpicos es la historia Así es. de relatar, de que cuentan cuáles fueron todos los sacrificios que llegaron, o sea, que están un poquito de más, que al final terminan afectando esa competitividad con el rendimiento con el que deben de llegar, o sea, en lugar de enfocarse en lo importante que es competir, Claro. que es prepararse, tienen que lidiar con cuestiones políticas, la cuestión de los entrenamientos en México, la falta de competencia, Sí, no, todo es eso un sinfín de cosas, ¿no? Y lamentablemente, y te lo comentaba yo anteriormente, para mí, una de las cosas que faltaría es que los ayuntamientos invirtieran más dinero en cuestión del deporte. Okay. Porque de hecho, en una parte de la ley, eso manifiesta, pero no manifiesta como obligación, como si fuera una simple sugerencia, y como una simple sugerencia no los obliga a nada, sí, tampoco claro. la toman en cuenta para nada, ¿no? Sí. Porque tú vas al estado y a veces los estados, en este caso, bueno, ya se supone que ya el estado de Veracruz, que ya está quitado de ese veto, porque Veracruz tenía un veto por la cuestión de la famosa realización de los Juegos Centroamericanos, Ajá. donde pues hubo malos manejos, Sí. se le dejó de dar un respaldo económico, entonces sufríamos por apoyos, pero en realidad en el estado Veracruz es de los que menos pagan en estímulos deportivos a los medallistas, por ejemplo. Okay. O sea, hay mucha diferencia, y cuando dicen, oye, mejor vente acá, te damos más apoyo, pues nos vamos mejor, y claro, uno los entiende. O sea, a mí me tocó ver el éxodo de veracruzanos irse a Nuevo León, por mejores becas y por mejores oportunidades, porque aparte iban a estudiar. O sea, aquí sabemos que ser atleta de atletismo, válgase la redundancia, no es sinónimo de hacerte de recursos. Entonces tú empiezas a ver tu futuro por estudiar. Sí, es eso, definitivamente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, ¿sí, profe? Ahorita regresamos. Bueno, estamos de regreso y nos quedamos en la cuestión de Veracruz es que varias veces terminan yéndose a otros estados porque ahí les dan mejor remuneración en cuestión de medallas, de becas también, de oportunidades por ese veto que comenta usted que tiene Veracruz por cuestiones en los centroamericanos. Bueno, Veracruz tenía un veto, ya tenía, okay. ya se le retiró, ¿no? Pero me refiero por las oportunidades. Mira, si tú eras estudiante y salías de la prepa y querías seguir continuando con tus estudios, sacabas tu ficha y hacer todo tu examen, tal vez quedabas, tal vez no. Pero en otros estados te daban la oportunidad de decirte, a ver, vente acá, nosotros te accesamos vía beca. Ya no tienes esa preocupación de estar viendo qué hago si no quedo, ¿no? Claro. Y tienes destinado tu tiempo extra para poder entrenar. Ajá. Acá no, o sea, acá tú tienes que escoger, ver si te dan chance de escoger tu horario, dónde puedas entrenar, con quién entrenar a veces también, porque pues tu entrenador lo dejaste en otro lado y tienes que llegar a entrenar con otra persona. Allá no, o sea, allá está destinado, por ejemplo, si vas en la tarde a la escuela, en la mañana entrenas. Ajá. Si vas en la mañana, en la tarde entrenas. Si vas a salir, no hay ningún problema, no es de que se justifique todo, sino que le dan prioridad a este tipo de deportistas, ¿no? Sí. Obviamente son de las cosas en las que dices, bueno, yo tal vez no vaya a ir a los Juegos Olímpicos, o esta es una vía de que pueda ir a los Juegos Olímpicos, prepararme mejor, ¿no? Pero aparte de esto, tengo la seguridad de que voy a tener una herramienta fundamental, y esta es una carrera. Ajá, el estudio, sí, claro. Así es, entonces
pues optas por O sea, irte. te abre o sea, te da mayor accesibilidad y mayores Claro, oportunidades. claro, definitivamente, ¿no? Y obviamente uno como estudiante, pues esa es tu meta, ¿no? Sí, Llegar a ser claro. un profesionista y obviamente abrirte paso posteriormente por ti mismo, Sí. ¿no? Y es una ley de la vida también. Y, o sea, esa es una cuestión de la fuga de talentos, hablando estatalmente de Veracruz también. Así es, y eso también luego replica a nivel internacional, ¿no? Pues, Sí, pues al no tener también tantas oportunidades en algún deporte que es poco visto, sí, ¿y qué dices? Si me dieron una beca en Estados Unidos, pues me voy a Estados Unidos. ¿Qué pasaba ahorita o qué pasó con el famoso equipo de softball? Que muchas son nacidas allá. sí, O sea, juegan en una liga donde es mucho mejor, porque aquí ni liga femenil había. sí, Entonces, esas son de las situaciones en las que habría que trabajar, pero es un trabajo a mediano y a largo plazo. sí, es A que es lo largo. inmediato es apoyar a esos chicos que ya están detectados, porque ya están, o sea, no son cualquier muchacho, están rankeados entre los mejores 10 del mundo, Claro, pero habría que apoyarlos de mejor manera. Pero también hay que hacer, o sea, si no tenemos cimientos, yo por eso vuelvo a enfocarme, o sea, si desde las estructuras municipales no se apoya, es difícil que un niño dé un salto y gane un evento estatal para que de ahí pueda dar un salto a nivel claro. nacional. Entonces, lamentablemente en el país, por las formas que está, el padre de familia es el que apechuga todos los gastos. Sí, O la mayoría sea, de las no hay veces. más. O sea, si tu papá te apoyó, ya lo hiciste. Si no, te vas a tener que encontrar con alguien que crea en ti y te apoye. Sí, Pero también ese que te apoye busca ver quién nos apoya, porque te vuelvo a repetir, aquí al menos lo que sufrimos nosotros es de fogueos, de lugares donde entrenar. claro. O sea, son cuestiones muy difíciles, pero también eso nos ha hecho en lo particular de que te trates de motivar y ver la manera en que podamos sobresalir, ¿no? Sí, al final. Sí, sí, sí. Sí, siempre se busca pues esa oportunidad, esa brecha para, a pesar de todas las variantes, Claro, tú poder sobresalir. Y lo que más me impactó fueron, o sea, la verdad, los Juegos Olímpicos en pandemia. Y en el caso de México, todos esos problemas que existen, todos los que ya hablamos anteriormente, se le tiene que agregar que los centros deportivos estaban cerrados, así es. que de última instancia comenzó en ciertos deportes a haber selectivas para poder ir a competir, de no, por ejemplo, vi vi que comentaba Rommel Pacheco, el Sí, clavadista. clavadista, que no estuvo entrenando por 8 meses porque los centros deportivos claramente por pandemia estuvieron cerrados. Pero comenta que en cambio los chinos, ellos estuvieron entrenando Sí, todo el tiempo, sí, sí. crearon un sistema de seguridad por la pandemia y todo para poder estar entrenando aún así en pandemia. O sea, hubo la oportunidad de, pues al ser atletas profesionales, de saber que se podrían venir unos Juegos Olímpicos, pues buscan un plan, realizan planes para hacer esto. Y en cambio, en México todavía todos los problemas anteriores, más esto de la pandemia. Claro, claro. O sea, al final de cuentas, mira, a lo mejor habrá quien pudo haber entrenado, ¿no? Pero viene la parte de aclimatarse, de adaptarse. O Sí, también. sea, si tú viste, por ejemplo, los eventos de resistencia, Ajá. muchos sucumbieron ante la humedad, el calor. Sí, O sea, son situaciones en las que uno tiene que tratar de buscar adaptarse de la mejor manera. Pero si no te lo permitió, primero te faltaron recursos y posteriormente la pandemia no tener dónde entrenar, claro. pues imagínate los milagros que tienes que hacer Sí, para poder adaptarte a esas situaciones y definitivamente, o sea, cuesta muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo. Y hoy en día, pues eso se tendrá que prevenir. ¿Qué pasar si en determinado momento vuelven a cerrar todo? Pues bueno, hay que dejarlos entrenar, hay que ver la manera en cómo puedan seguir entrenando de la sí, manera claro. segura, ¿no? Pero entender que ellos se van a dedicar a eso en ese momento, Sí, hay que apoyarlos económicamente. O sea, y hoy en día no solamente es el entrenador, viene el fisiatra, viene el nutriólogo,
O sea, es un grupo multidisciplinario, no Sí, solamente claro. hablamos de quien nos entrena, quien nos guía, va el Sí, no metodólogo. solo es el entrenador y el Así es, competidor. así Sí, es, o sea, claro. hoy en día ya es un grupo multidisciplinario muy amplio Sí, y esos muy desarrollado ya, son hoy los en que día. destacan Sí, exactamente. Nosotros luego vamos a competencias grandes y pues decimos, oye, es que le afectó, ¿no? O sea, es que tal vez le faltó alguien que psicológicamente lo supiera trabajar. claro. O sea, porque hay que entenderlo. Nosotros aquí lo que hacemos, también tenemos un parámetro, tenemos un lugar hasta decir, hasta aquí toca nuestros conocimientos, porque ya también, aunque conocemos cosas del alto rendimiento, hablar del alto rendimiento es algo diferente. Sí, O sea, va más allá de esto, o sea, todavía es una planeación mayor, todavía es algo demasiado importantísimo que debes de conocer y saber cómo actuar, ¿no? Entonces, ese es otro de las situaciones. Nosotros debemos empezar aquí por hacer un plan, un programa, que todos podamos hablar el mismo idioma, saber de qué se trata, cómo hacerlo, pero también quien llevará los destinos de los ciertos deportistas será alguien que tenga los conocimientos. sí, claro. Digo, no hay que ser adivinos, o sea, ni tampoco decir, oye, ¿por qué estos sí, estos no? No, es que la preparación cuenta Sí. y muchísimo, de verdad. Y está, eh, pues sí, todos estos aspectos que comenta, y hay un límite en el que, por ejemplo, usted como entrenador, ya a nivel a alto rendimiento, no va a sobrepasar la línea donde usted sabe que ya claramente tiene que, por ejemplo, intervenir un nutriólogo, o Claro, donde ya tiene que intervenir un psicólogo, o claro, alguien de claro. cuestiones administrativas. Usted es un entrenador y claramente usted, no sé, al querer apoyar a su competidor, pues va a tratar de ayudarlo lo mayor posible, pero va a haber un punto en el que va a decir, pero esto ya es mucha, no sé, cuestiones administrativas, ya No, no le corresponde. no, o sea, yo siempre he dicho, o sea, a ver, cuando llega la etapa que va evolucionando del juvenil, Ajá, obviamente necesita ir a un lugar donde estudiar, donde tenga mejores oportunidades. sí. O sea, lamentablemente todavía no lo tenemos aquí. O sea, de ese nivel no. Ujú, Bueno, va a ir a un lugar donde tenga un mejor entrenador. claro. Porque nosotros hablamos de pista y campo, hablamos de velocidad, hablamos de medio fondo, hablamos de pruebas combinadas, hablamos de lanzamientos, pero ¿qué tipos de lanzamientos o de saltos? A donde Okay. tú vas, hay especialistas en saltos, hay especialistas en fondo, hay Por especialistas en deporte, velocidad, sí. Por exactamente. competencia, perdón. Sí, Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones también es algo muy importante. O sea, nosotros sí conocemos cosas o sí sabemos, pero es una especialidad aparte, es como el médico general y viene el médico especialista, ¿no? Es algo sí, claro. similar, o sea, tenemos que especializarnos en cierto tipo de situaciones. Yo, Ujú, por ejemplo, cuando estaba estudiando, decía, no, pues me voy a especializar en velocidad o en lanzamientos. sí, Eso era ¿por qué? Porque era lo que más fácil podía encontrar yo aquí. sí, No tanto, decía yo, el fondo, porque no tenemos, tal vez le corran a la distancia, pero pues una cosa es correr distancia, otra cosa es dar la marca. claro. Entonces, te vas tratando tú de ubicar en dónde puedes quedar conectado o dónde tengas mejores habilidades también tú para desarrollarlas y tus conocimientos los puedas ampliar. Pero eso es algo, es una cruda realidad. O sea, Sí, sí, sí. nuestra preparación también tiene que saber hasta dónde llega. El muchacho de alto rendimiento va a entrenar 4 horas, 5 horas. Al día. Y así, y prácticamente en aquellos de elite, a eso se dedican, Ajá. a entrenar exclusivamente porque hacen sesiones de dos sesiones de más o menos 8 horas o hasta 9 Todo el distribuidas. día, sí. Exactamente, Ok. exactamente. Ya terminan de entrenar, pasan con el masajista, tienen alguna molestia, va el fisiatra, Sí. va el nutriólogo que los va checando, viene el psicólogo que hace unas pláticas con ellos. Entonces, y al terminar la jornada, viene el metodólogo y platica con todos. O sea, es Ok. un plan fácil, Sí. fácil, Elaborado completamente y de también la hay mano de profesionales. pero también hay que invertirle dinero. O sea, Sí, todo esto estás hablando de, pues de inversión, para empezar, que claro, existe ahí. claro, 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 así es. Esas son las situaciones, o sea,
decimos luego es que sí los apoyamos, pero también, o sea, hoy en día preparar un muchacho es un dinero que hay que saber Es invertir. caro, sí, claro. Sí, o sea, no es cualquier cosa, o sea, ni tampoco va a llegar cualquiera, va a decir, oye, es que mira, yo tuve 5 campeones totales, sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Entonces, es una situación muy complicada, pero te digo, yo espero que en el próximo ciclo olímpico o específicamente en las Olimpiadas tengamos mejores resultados, hablando del deporte de nosotros, ¿no? Y hay, o sea, cada Juegos Olímpicos, ¿ese es el problema en México? ¿O ha habido Juegos Olímpicos en los que ha habido un mayor apoyo como tal a un competidor? Mira, es que, bueno, no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de Rommel Pacheco, me parece que también estaba Paula Espinosa, todos los medallistas o pertenecen a la Sedena o a la Secretaría de Marina. Ah, ok. Están dados de alta ahí como cabos, algunos creo son, me parece que el esposo de Paula era teniente o algo así, ya tenía grado. Ok. Son elementos navales o elementos militares. Y algunos buscan esa manera para tener un apoyo extra, porque perciben un sueldo. Sí. Obviamente no es de que les den, digamos, los tengan nada más en nómina, no, o sea, hacen sus actividades como cualquier elemento. Obviamente tienen la oportunidad de que si vienen competencias tengan el tiempo de prepararse o estén ubicados en un lugar donde les permita entrenar y estar ahí laborando, ¿no? En este caso, no sé, el Campo Marte o algún batallón que esté cercano a donde entrenen, hablando de la Ciudad de México, o algunos están en Jalisco. Sí. Pero te digo, si te das cuenta, algunos están dados de alta en la Sedena, otros en la semana. Ok. Y eso ya percibe una oportunidad más. Claro, Sí. claro, pero al final de cuentas, te digo que también luego viene que la Comisión Nacional de Deporte designa los recursos a las federaciones y las federaciones luego hay choques con los entrenadores y no miden de la misma manera. Entonces, ahí vienen luego unos conflictos. Sí, otros. Lo ideal sería que y no por decir es que es centralista, no, sino desde quien entrega los recursos, si hubiera la planeación adecuada para que el recurso se entregara directamente al muchacho o al atleta, a quien lo necesitara, ¿no? O repartirlos bien equitativamente y que no haya esa problemática. Sí. Pero lamentablemente te digo, viene que se le asignan dineros ahí. Las becas en particular, sí, es una beca en la que yo soy el deportista, voy y cobro directamente en CONADE. Sí. Pero para que yo pueda llegar a hacer eso, te digo, tienes que estar rankeado entre los mejores del mundo. Okay. No es cualquier cosa decir, oye, es que mira, ese es bueno, sí, pero que sea bueno que me lo compruebe en un evento. Ok, sí, no es de que destaques nada más nacionalmente. Así es. O sea, tienes que llevarlo a un nivel internacional. Así es. Es complicado, una beca por la CONADE es claro. complicada. Muy complicada, pero te digo, y sobre todo cuando se ve ese manoseo de recursos. Sí, claro. Y bueno, la cuestión de los Juegos Olímpicos en pandemia, hubo críticas positivas, negativas. En el lado negativo, pues son las más obvias. Está una pandemia, los competidores tienen un menor rendimiento, claramente por ciertas variables que hubo pues durante la pandemia. En positiva se ve a pesar de una pandemia, pues llevar a cabo unos Juegos Olímpicos, pues el lado positivo de sobresalir, toda esta cuestión. ¿Usted cómo lo vio? ¿Cómo lo percibió? ¿Como algo positivo, negativo? Bueno, en lo personal, positivo. O sea, Okay. todos aquellos que nos gusta el deporte o estamos inmersos en él, sí. Lo vimos positivo, ¿no? O sea, volvemos a las mismas situaciones. Lamentablemente, no solo es aquí, en todo el mundo, es algo que se salió de control. O sea, no hubo algún país que lo pudiera contener de la mejor manera, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero todos sufrieron en esa medida, en gran, chica, mediana, pero lo sufrieron. Sí. Pues si te das cuenta, el deporte profesional en Estados Unidos ya abrió sus puertas. Ajá. Ya hay gente, pero aún siguen los contagios. Sí. De hecho, algunos deportistas dieron positivos. Obviamente ya los síntomas, porque ya están vacunados,
son menores, ¿no? Pero pues viene también el famoso aislamiento y Sí. eso. Y ahorita los deportes profesionales de Estados Unidos tomaron la determinación de que quien no se vacune, se le rescinde su contrato. Ah, ok. O sea, porque es otra de las situaciones que pasa. O sea, hay gente también que dice, no, ¿yo por qué me voy a vacunar? Yo no estoy de acuerdo. Ok. Estoy en mi derecho, pero bueno, y ahora dijeron, ¿sabes qué? Quien no esté ahí, se va Ajá. de su contrato y queda desprotegido porque ya no es trabajador. Sí, claro. Deja de percibir un salario, obviamente. Para mí, te digo, en lo personal es positivo. Sí. Y además el tiempo que pasó. Sí. O sea, ya estamos más de un año con esto y seguimos todavía con los casos. Y en México Ajá. ahorita con la tercera ola. Así es, Sí. no. Y en Europa hablan de que tal vez pueda venir una cuarta ola y así nos vamos a Sí, seguir. claro. No, y ahorita, por ejemplo, me imagino que usted también ya está vacunado. Sí, sí, Y a sí. pesar de eso, pues estamos aquí, estamos con cubrebocas Sí, no, por claro. esa cuestión que, pues esa, más que ese miedo, sino esa protección que, pues de que sabemos que está muy, muy vigente todavía. Sí, no, es algo complicado. De hecho, Sí, en el caso de los chicos que tengo yo entrenando de atletismo, pues entrenan en su lugar cercano, yo les digo qué hacer, claro. a veces tengo la oportunidad, voy y hago un chequeo, la miro, le tomo unas fotos, la grabo, le tomo un registro, los registros que ya tenía los voy comparando, vamos viendo si vamos caminando, apenas empezamos a entrenar obviamente, Ujú. pero ir tratando de tener un seguimiento para Sí, que claro. el próximo año, porque nosotros sí tuvimos eliminatorias, pero nos pasó lo mismo. Sí. Nos dijeron siempre así va a haber y tuvimos 3 semanas para entrenar. O sea, sí, de un momento a otro. Sí. ¿Con qué preparación llegas? No, No. claro. Y nos dimos Sí. cuenta, por ejemplo, llegamos, en el caso de Veracruz, llegamos, las niñas que andaban corriendo muy bien las vallas, Ajá. se fueron con tiempos muy arriba. Ok. ¿Por qué? Porque no han entrenado. Sí. El lugar donde entrenan están cerrados. Y ahí empezamos a ver. Y de hecho, en el caso de nuestro estado no nos fue muy bien. O sea, hay que ser honestos. O sea, en este caso, este año que pasó, primero entre que se iba y no se iba. Luego en que el lugar donde entrenábamos estaban cerrados. Sí. De que no nos podíamos movilizar. Pues sí fue muy duro. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de estar activos. Sí, claro. Y ahorita te digo, yo a veces entreno con una niña a las 6 de la mañana. Ajá. O sea, ¿Qué? ¿Para atletismo? sí, O sea, que... ella entrena, bueno, va a correr los 800 metros, Ok. pero a las 6 de la mañana, que no hay gente, Sí. va ella, va su papá, ahí checamos, todos los días me manda sus registros, Ok. o sea, yo voy una vez a la semana nada más. La va monitoreando nada más. Así Sí. es, con otra ahí, tengo dos que sí, estoy más cercanos con ellos entrenando porque Sí. estamos haciendo un poco de peso y pues ya meterte al peso pues hay que tener cuidado de que no se vaya a lastimar o que lo haga bien, cosas por el estilo, ¿no? Y estoy trabajando así con uno de mis lanzadores y estoy ahí monitoreando también unas niñas que juegan otro deporte. ¿Básquetbol? Es Bueno, lo que me había estoy comentado. entrenando ¿Es otro? básquetbol, pero con ellas todavía no entreno peso, porque tienen Ok. 13 años, pero tengo Ajá. unas niñas que juegan voleibol, que ahí sí, Ah, ya. ahí la voy monitoreando, con las del básquetbol me pasaba lo mismo, íbamos, entrenábamos, 3, 5, 6, nos repartíamos la cancha, a ver cómo, Sí. y cosas por el O estilo. sea, usted al entrenar un alumno, ya sea en este caso de atletismo, o de básquetbol, o de voleibol, su meta es que comiencen a competir estatalmente, o cuál es su meta como tal, a corto plazo. Bueno, mi meta es, por ejemplo, en el caso del atletismo, yo ahorita tengo niños chicos que apenas va a ser su primer año de competencia, por Ok. decirlo así. Mi meta es de que una vez, porque vamos a regresar a la escuela, no sé cuántos, pero vamos a regresar, se dé la oportunidad que el siguiente año, que es el 2022, para hablando de competencia, porque el Sí. 2021 ya pasó, Sí, sí. podamos competir y ya no estemos 3 semanas o 4 semanas antes que nos digan, ¿saben qué? Siempre sí vamos a poder competir. Ajá. Si no competimos, no pasa nada. Marcamos la temporada, hacemos registro de lo que mejoramos Ok. y planeamos para la siguiente. Ajá.
pero tenerlos activos. La diferencia de un deporte individual con uno de conjunto es de que, bueno, ¿qué pasa con los de conjunto? No puedo jugar solo. Sí. De alguna manera tengo que tratar de asociarme con el demás, ¿no? Y por eso dice la psicomotricidad y la sociomotricidad. Uh-huh. Involucra a los demás. O tengo que saber jugar con los demás. Sí. Y es ahí donde he tratado de hacer estrategias para poder seguir manteniendo, porque esto del básquetbol es un proyecto que sale del patio de mi escuela, donde veo ahí unas niñas y empezamos a entrenar, vamos a un evento, nos va muy bien, y a partir de ahí les dije, ¿saben qué? Pues de nivel lo tenemos. Es cuestión de seguirnos preparando para que cuando llegue el momento, porque también no estaban en edad de poder participar en los juegos que convoca la CONADE. Este año que viene ya podrá ser. Y ahí me las llevo, y ahí tengo unas chicas que yo creo que el día de mañana también puedan tener oportunidad de recibir una beca fuera de la ciudad. Sí, o sea, ya en cuestión, hablando universitariamente. Claro. De hecho, me atrevería a pensar que hay una niña de ellas que podría irse becada, inclusive estudiar la prepa a otro lado. Uh-huh. Pero obviamente, pues va a llevar el proceso de quedarse aquí a estudiar el bachillerato, y ya cuando venga la prepa, pero también ella ya haya tenido la oportunidad de ir a participar a otros lugares. Sí, a participar, y es que eso es algo muy positivo que me gusta mucho, que a pesar, o sea, de que el mismo entrenamiento que es deporte, mejoras competitivamente, compites todo, y aunado a eso, te abres la oportunidad de cuando quieras en México, que así pasa usualmente, cuando quieras entrar a alguna universidad, es eso mismo que llevas como competidor, como atleta, pues te sirve para obtener una beca, un apoyo universitario. Sí, de hecho, bueno, una de las situaciones que no de ahorita, de hace años, se ha dado en este caso en el sector estudiantil, hablando de la universidad, o inclusive te digo, hay preparatorias que porque se participan en los famosos juegos deportivos de escuelas particulares, sí, abrieron el abanico de las becas. Ajá. Y te dieron la oportunidad de seguir estudiando, pero también de seguir entrenando y participando en el deporte que te gusta, sí, o que dominas, ¿no? Eso en lo particular es bueno. Digo, porque nos gustaría, te digo, que un muchacho de donde fuera campeón olímpico, campeón mundial, pero nos interesa también la persona. Sí. O sea, al final de cuentas, esa persona va a ser una persona de bien. Uh-huh. O sea, lamentablemente la gente que se va difícilmente regresa, ¿no? Pero bueno, hay que seguir cautivando, hay que seguir sembrando, hay que seguir estimulando a que los niños se opten por hacer algún deporte. Sí, claro. Y que les pueda dar la oportunidad posteriormente a quienes tengan la dedicación, el sacrificio, todo ese esfuerzo, se les va a recompensar algún día. Sí. Y esos son los momentos. Sí, pues sí. Y, o sea, todos esos factores que al final, pues, terminan beneficiando a pesar de toda la ola de cuestiones negativas que pueden existir dentro del deporte en México, pues al final se busca sobresalir de alguna u otra forma. Sí, claro, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, nos gustaría, te vuelvo a repetir, que todos tuvieran una beca deportiva, que escogieran la escuela que quisieran, que siguieran entrenando, que pudieran ir a un mundial, a los Juegos Olímpicos, bueno, pero también hay que tomar en cuenta que no caben todos. Sí. O sea, eso es algo muy cierto. Es como decir, quiero ser jugador profesional de fútbol, sí, pero el 0.2 va a llegar a ser profesional. ¿Y qué haces con el 99.800? ¿Qué hago con ellos? Sí, definitivamente. Bueno. Y en México el deporte que más se mueve es el fútbol. Sí, claro. Pero te digo, entonces nosotros tenemos que ver, bueno, o tratar de estimularlos, guiarlos, que puedan tener esas oportunidades o luchar por esas oportunidades, pero al final lo mínimo que podemos hacer con ellos es motivarlos a que sigan preparándose para la vida. Claro. Que sean algo en la vida, ¿no? Sí. Nos gustaría que el día de mañana llevara el nombre de un atleta o un medallista olímpico en nuestra unidad, lo que fuera. Sí, y claro. Máxime que hubiera sido tu alumno, ¿no? Está la cuestión de Sofía Reynoso. Claro. Ella es la Pacoyan. ¿Cierto? O sea, hay cosas
en las que uno debe de entender y valorar lo que significa el participar en los Juegos Olímpicos. Claro. No es fácil, créemelo, o sea, porque tienes que llegar por ranking, porque tienes que llegar por un proceso selectivo. O sea, no es de decir, mándame 10, pues ahí yo voy a mandar a ellos 10. Sí, no, claro. O sea, se han ganado un lugar que lamentablemente nos faltó, puede ser. Pero de todas maneras, la única manera de sobresalir es compitiendo con los mejores. Sí, definitivamente. Entonces, es algo que hay que valorar, hay que saber. ¿Qué queda a la espina? Bueno, pues quien le toque planear, tratar de planear mejor, tratar de que tengan mayores competencias, tratar de que ellos puedan llevar un proceso mucho mejor para que cuando lleguen a París en 3 años, 2024, sí, tengamos mejores resultados. Pero claro, si no tenemos materia prima, en este caso deportistas, pues difícilmente lo haríamos, ¿no? sí, Ahorita ya está, le digo, en el caso del atletismo hay 5 o 6 muchachos con muy buena edad, inclusive Diego del Real, que había sido 4º lugar en Río de Janeiro, ujú, ahí en Brasil. Este año no pasa, se queda en las eliminatorias. Y es un muchacho que en realidad ha trabajado muy bien, pero le faltó competir. Yo creo que Diego todavía tiene el ciclo para llegar a París y ok. recuperar ese gran atleta que es. Pero Sí. si no compite, también no va a hacer nada. Porque de nada sirve ser el mejor en México si no tienes la oportunidad de apoyarte con los demás. Sí, definitivamente. Y pues bueno, Vamos a una pausa y regresamos, correcto. profe. Bueno, pues estamos de regreso y pues como estamos comentando aquí con el profe, pues toda esta serie de cuestiones que definitivamente en México hay talento, o sea, sí existe ese talento y podría existir el nivel y hay nivel para competir, pero pues al final se ve truncado por ciertas cuestiones, como comentaba este caso de Diego del Real. Sí, Sí, Diego del Real. Diego sí, del Real es chico de Nuevo León, de Monterrey. ok, Que te digo, vino un retroceso en lo personal para él. sí, Pero pues al no tener lugares donde competir, o sea, parece mentira, pero hay que hacer campamentos. En ajá, donde, por ejemplo, él que es lanzador de martillo, en Europa, en Polonia, en esos lugares donde el nivel es muy bueno, sí, pues hacer campamentos 2 veces por año tal vez. Y ahorita con lo de la pandemia, que también estuvieron cerrados en muchas sí, situaciones, pues también se le fronteras y toda complicó. esa cuestión, sí, Así es, o sea, entonces esas cosas delimitan mucho también luego la preparación. Bueno, o se dio cuenta en el caso de él, te digo, yo tuve la oportunidad en un curso que estuve tomando ahorita, platicar brevemente con su entrenador. Tengo el gusto de conocerlo y ya ahí platicamos algunas situaciones. Posteriormente, en otro curso, el que es metodólogo y que lleva el trabajo de ellos, también platicaba con él y me decía de algunas cosas que había mejorado Diego, pero obviamente después de ver la actuación, pues queda claro que le faltó esas competencias previas para poder sí, sí, llegar a dar una mejor actuación. Y yo creo que sí tiene todavía la edad y pues el talento lo tiene sí, para claro, poder seguir preparando lo mejor de él y que en París también lo veamos. Y por qué no pelear por las medallas. Yo te digo, yo lo he visto, conozco a su entrenador, lo he visto entrenar cuando he tenido la oportunidad de ir a Monterrey, porque él va a la uni, ahí a veces ajá. lo he visto. Y es un chamaco que en serio, muy disciplinado en su forma de trabajar. Sí, la disciplina es esencial también. Claro, muy En- esencial, demasiado esencial, o sea. Y mira, anteriormente te daba el talento para jugar muchas cosas, ahora ya no, o sea, de sí, niño tal vez, pero ya cada vez que vas creciendo, que vas, te digo, pasando de ese proceso del juvenil hacia el rumbo, lo que puede ser después de los 18 años, ya no, o sea, ya no es tan fácil porque, pues aunque sean deportes de contracción rápida, pues tienen ciertas características importantes o ok, diferentes. sí, sí, sí. Y eso hay que tomarlo en Y te vas cuenta. enfocando también tú, Así vas es, tomando un enfoque, sí, así es. Mira, yo decía, y a veces digo, no me lo tomen a mal, pero una cosa es de que nosotros te podamos apoyar a que mejores tu resistencia, tu velocidad, tu fuerza, tu salto. sí, ¿Por qué no tu saque a la hora de hacer fuerza?
Pero es muy diferente a que tú vayas a entrenar voleibol o básquetbol y vengas acá a entrenar para hacer, no sé, para lanzar, un ejemplo, saltar. Sí, claro. O sea, es muy diferente. O sea, lo que Sí. aquí haces te ayuda allá, pero lo que haces allá no nos ayudan mucho, porque la técnica es diferente, no tiene nada que ver con la técnica Sí. que vas a hacer acá. Y en cambio, lo que aquí hagamos de carga de trabajo, pues te puede ayudar a ti, porque vas a mejorar ciertos Sí. puntos de tus capacidades físicas. Y a veces el muchacho no lo entiende. Sí, Y cree que, definitivamente. no, es que el profe nada más nos quiere correr de aquí, ¿no? Digo, o Yo, sea, yo, yo llegué a entrenar atletismo con sí, Oseto un tiempo, estuve ahí y comenzando desde los calentamientos, desde la preparación de un inicio, antes de comenzar a hacer ya ejercicios como tal de atletismo, yo ¿qué era? Para carrera de velocidad en 100, 200 metros así planos es. y y sí, comenzando desde ahí ya todo es completamente distinto. Un Ah, calentamiento para atletismo es muy diferente a algo que vas a hacer, yo que practico tenis o fútbol o voleibol, claro. cualquier deporte, o sea, iniciando desde ahí ya es completamente distinto. Sí, de hecho, para correr calientas 40, 50 minutos. Sí. O sea, y ya cuando, oye, pero si ya me cansé de Y ya esto, comienzas con velocidad, con así es, cuestiones ya, así. ya vienes a hacer ejercicios específicos, Sí, llámalos así, ¿no? Entonces, todo esto, te vuelvo a repetir, es algo diferente. Cuando eres niño, te guías por el juego, ¿no? sí, Jugamos, nos cansamos, salimos, me recupero y vuelvo a jugar. sí, claro. Como vas creciendo ya no, o sea, tu planificación ya es especial para que soportes el esfuerzo, Sí, para que mejores, para que tu condición física sea mejor, para que tu fuerza sea mayor, o sea, para eso entrenas, ¿no? Ya sí, 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 después, y para eso planeas también. también. No, no es cosa de que llegue yo y a ver, ahí se me ocurrió, voy a hacer esto con él, porque lo vi yo en un video. O sea, no, Claro, no, no, no. Es más, yo a pesar de que en algún tiempo cuando estuve yo en María de la Torre me dedicaba al baloncesto ahí, para cuando empecé a trabajar con mis niñas, empecé a asistir a cursos, ajá, empecé a tratar de prepararme ahorita en la pandemia también. Aproveché para ir actualizando en algunas cosas. ¿Por qué? Porque no es nada más ver videos, o sea, no es nada sí, más, mira, esto es lo que hace fulano de tal, no, o sea, tienes que aprender cómo es el contexto de tus niños, cómo son físicamente, claro, o sea, tienes que tratar de ver que cada uno es diferente. Además, sí, cada quien tiene sus propios gustos, sus claro, emociones, y sobre eso tienes que saber trabajarlas. sí. Digo, si es que queremos que nuestros niños, nuestros chicos sean Sí, mejores. que existe un progreso ahí. Claro, porque inclusive en la misma escuela nosotros tenemos 40 niños o 30 niños totalmente diferentes de uno a otro. Sí, Nuestras clases, sí, cierto, son para todos, pero tratas de adaptarlas a aquellos inclusive que tengan algún tipo de discapacidad sí, para que puedan participar. sí, No puedo llegar y me acordé que aquel no, yo tengo que llevar las cosas que voy a hacer sí, para claro. que ya sí lo pueda integrar o esté integrado dentro de mi grupo, dentro de mis Sí, clases. Igual acá, llegan los niños, oye, sí, profe, entrenamos como que, ya si uno ve de momento que hay algo, que tiene cosas más especiales, pues lo va llevando poco a poco, luego sin decirle nada, nada más, vamos a hacer estos ejercicios. De repente dice, no, pero pues, ¿por qué? Ya cuando se da cuenta, dice, caray, ya estoy lanzando. sí. Pero yo no quería lanzar, pero eres bueno. Entonces, Sí, es algo que uno va tratando de hacer ahí, ya en el campo, ya estando ahí. sí, claro. Ok. Y pues bueno, así es en esa situación, te digo, viene la parte general y viene la parte específica. Sí, claro. Sí, o sea, lo que estuvimos diciendo todo el tiempo es un progreso al final. Claro, Es un progreso. El entrenamiento, el competir, la parte personal, profesional, todo al final se unifica. Se unifica y eso es un proceso completamente. Y ya para terminar, profe, siempre acostumbro a realizar una dinámica. Aquí que es aquí atrás tengo un póster y no sé si lo pueda ver bien ahí. Y siempre le pregunto al invitado qué es lo que percibe a partir de esto. ¿Qué ve y qué percibe? ¿Qué sentimientos o qué significado
le encuentra. Me gusta ver la perspectiva de cada invitado, a ver Ok, qué bueno, percibe. independientemente de ser una figura Sí. como de un guerrero o no sé, de un atleta medieval, algo así, Ujú. el multicolor, ¿no? Sí, Al final de cuentas, yo siempre he dicho, inclusive con los mismos niños, cada uno tiene un gusto específico claro. y esos gustos siempre hay que respetarlos, ¿no? Si a mí me gusta el rojo o el azul, no quiere decir que el amarillo sea malo. Para mí los coloridos, o en este caso los criterios, la fisonomía del cuerpo no me dice nada, simplemente todos tienen un alma, todos tienen unos sueños, todos tienen unas metas y cada Ok. de esas metas, aunque son diferentes, tratamos siempre de que vayan hacia adelante y cumplirlas. Ok. Ese es el enfoque, el Sí, significado claro. que yo le vería. No, muy respetable y sí, me gustó esa perspectiva que le dio. Nunca nadie, ningún invitado me había dado una perspectiva aunada al alma o cuestiones así. Y sí, está bien la perspectiva que nos dio, profe. Pues creo que no me queda más que agradecerle el haber aceptado esta conversación, esta plática aquí en el podcast. Y no sé si quiere agregar algo más. Bueno, yo sí, agradecerte, te voy a decir una de las cosas, porque para mí en lo personal hablar de deporte es algo de lo que me fascina. Sí, lo Y, sé. y siempre he dicho con alguien cuando escribo algo y no está de acuerdo, le digo, mira, con gusto lo platicamos si quieres en un café, Claro. porque estar escribiendo, dar explicaciones, le digo, no me gusta porque a veces ni lo puedo ver y a la hora de escribir ya apareció otra cosa y entonces para no quedar eso, le digo, con gusto lo platicamos. Sí, Siempre he dicho, yo respeto la forma de ser de cada quien, o sea, en ese aspecto nunca he tenido problemas. sí, Tengo muchos niños, tengo muchas niñas. No sé, a veces he tenido más niñas que niños. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre he tratado de decir eso, o sea, respetarnos porque al final de cuentas cada persona es diferente. claro. En lo personal, mi gran satisfacción es de que aquellos que conocí ayer, me los he encontrado en la calle o en otros lugares y hemos recordado, platicado, saludado, convivido de una gran Claro. manera. Y eso es, más allá de los resultados, yo siempre lo he dicho, o sea, más allá de las famosas medallas, me quedo con esas medallas eh, afectivas Ok. que siembras en la vida, ¿no? Y Sí, ojalá claro. y todos los niños, a donde fuera y con quien fuera, practicaran un deporte. Pues sí, pues creo que sería todo. Igual, de nuevo, muchas gracias, profe. Gracias por estar aquí, por esta gran plática, estuvo muy interesante y pues creo que sería todo. Esto fue todo por este episodio del podcast A Raya, que nos acompañó aquí el profesor Jacome y pues que estén muy bien. Gracias por llegar hasta este punto. Bye.